Srila Prabhupada que... Entonces, hoy día es sábado, ¿qué? Sábado 6 de agosto. Del 2022. Bien rápido se pasa el tiempo. Y hoy estamos iniciando una secuencia de seminarios de Bhakti Sarashar o etiqueta Vaishnava, que nos gustaría hacerlo cada 6 meses. Cada 6 meses recordar y recordar. Así que esta es la primera vez, el primer seminario que vamos a hacerlo. Y de cada 6 meses vamos a hacerlo uno más completo, un poco más consistente. Este va a ser un resumen para que nos sirva para guiarnos estos 6 meses. Aquellos que especialmente van a ingresar a estamos hablando con Madre Godavari que vamos a armar un grupo de formación integral de bhaktas para que en 6 meses o un año se inicien. Aquellos que quieran entrar en 6 meses, en un año puedan iniciarse, ¿no? Dependiendo de su constancia y su determinación y también la evaluación. Y porque es más o menos un año el prerequisito para iniciarse es un año, 6 meses de aspirante, 6 meses de refugio y iniciación. Aspirante a un maestro espiritual, 6 meses que estás aspirando a él, después te refugias, 6 meses más y te inicias, un año está bien. Madre Godavari nos dijo que nos vamos a quedar un tiempo más, así que vamos a estar todavía para un año más, para que puedan formarse aquellos que quieran. ¿Quiénes quieren iniciarse? ¿Sí? ¿También? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Sí? ¿De verdad? Mira. Puede entrar en ese grupo. Y es un curso de formación integral, o sea, no es teórico solamente, es teórico práctico. Y ahí vamos a integrar seguro varios devotos, seguro vamos a integrar el trabajo que está haciendo ya Prabhu Divyananda y con la música, los instrumentos en adoración y cocina, seguro, y nos va a apoyar también Prabhu Daumya. La cosa es que el devoto aspirante de iniciación esté entrenado para poder hacer una mínima adoración, que es una puya a Tulasi o una puya al maestro espiritual. ¿Sí, Prabhu? Sí. La preparación de boga para ofrenda también. Sí, todo incluido ahí en la cocina, en el taller de cocina. En el taller de cocina debe estar todo eso. Por lo menos unas 3 recetas para el Ekadasi, para que cada uno se prepare para el Ekadasi. ¿Qué se come en Ekadasi, qué no se come? No como la forma se cocina para la ofrenda. ¿Y cómo se cocina para ofrecer? Para los... la conciencia y todo eso, sí. Y podemos hacer armar un taller de... Eso también va a estar aquí, pero en la práctica ahí vamos a adecuarlo. Y con Prabhu Divyananda en el tema de musical, y seguro lo vamos a apoyar también. Y no solo los que están con primera iniciación, o sea, los que van a aspirar a la primera iniciación, sino los que ya tenemos primera, incluso segunda, podemos recordar, participar, porque siempre es bonito recordar. Así es que tantas cosas que nos hemos olvidado. Y vamos a iniciarlo pronto. Algunas cosas que quisimos hacer no se dieron. Ya sacamos el club, por ejemplo. Y la maratón tampoco se dio. Y así es, el mundo material. El entusiasmo está ahí para todos, pero quien lo toma es quien, digamos, agarra beneficio, ¿no? Y quien lo deja pierde beneficio. En esta vida espiritual y de servicio devocional, el que realiza servicio devocional, aunque sea mínimo, pequeñito,
es el que toma beneficio. Y aquel que no, pierde el beneficio. Y es valioso ese beneficio ganado, y ese beneficio perdido es, digamos, una tristeza muy grande haberlo perdido. Entonces vamos a iniciar este taller rápido de varias semanas de Bhakti Sadashar. Se va a interrumpir con la venida de Maharaj Keshava Swami, que viene en Balaram Purnima, y esos días vamos, entre comillas y en el buen sentido de la palabra, a explotar a Maharaj en la Vyasasana. Él se siente en la Vyasasana todos los días. ¿Ah? Sí, del 11 al 17, 6 días, 7 días. Y se va a interrumpir esos días, pero después vamos a volver con la etiqueta de Vaishnava. Así que este es un seminario que hemos dado en varios lugares, en Perú, en Chile, donde también estuvimos, en Ecuador, pero cada vez se ha ido reforzando cada vez más. Así que acá este es un trabajo de PowerPoint de una vez que lo hicimos en Perú, en 3 sesiones. La inspiración de Sanatan, Vaishnavas y el templo. Y como dice aquí, se lee, ¿verdad? Es un trabajo que se ha recopilado principios básicos de la etiqueta Vaishnava, y la hemos agrupado en 5 categorías. Todos estos principios se encuentran en los libros de Srila Prabhupada, especialmente en el Néctar de la Devoción, y en libros por ejemplo, de Sanatana Goswami, se llama de Hari Bhakti Vilas. También hay otros libros como el Pancharatra Pradipa, que fue armado por varios devotos mayores de ISKCON, discípulos del Prabhupada. Pero todos estos principios básicos de etiqueta Vaishnava están distribuidos de una manera desorganizada en todos estos libros, tanto en el Néctar de la Devoción como en el Hari Bhakti Vilas, también el Bhakti Rasamrita Sindhu de Rupa Goswami. Y lo que hicimos nosotros a lo largo de los años es recopilar cada uno de estos principios básicos y agruparlos en categorías. Agrupamos en 5 categorías. Hoy día vamos a hablar de los Vaishnavas, por ejemplo, especialmente del Guru, y esta es la primera categoría. Pero como decíamos hace unos días, los Vaishnavas no normalmente son muy humildes, también muy sencillos. Prabhupada decía vida simple y pensamiento elevado, y sus únicas joyas que usan, las joyas que realzan su belleza, son sus cualidades Vaishnavas, especialmente la etiqueta, su modo de comportarse, su carácter, su modo de comportarse, la manera como reacciona ante diversas situaciones. No situaciones, porque es muy fácil, ser un Dhira. Dhira es una persona que no se perturba, ¿no? O ecuánime. Y es muy fácil ser un Dhira en momentos así como este, tranquilos. Entonces todo el mundo está ecuánime. Pero digamos que donde puedes probar tu carácter es en momentos de presión alta, ¿no? En momentos de emociones límite. Ahí podemos probar nuestro carácter, ¿no, Augusto? Sí. Y ahí podemos darnos cuenta que tanto estamos avanzando y que no. Cómo reaccionamos en esos momentos pico, donde nuestro carácter, nuestra naturaleza santa puede salir a relucir, pero también nuestra naturaleza amoníaca puede salir a relucir, ¿no? Y ahí tú evalúas qué tanto avanzas, qué hay para corregir, qué hay para trabajar todavía, ¿verdad? Entonces vamos a... ¿Quieren empezar? ¿Queremos empezar? Vamos a empezar. Srila Prabhupada ki... Entonces,
En sánscrito este seminario se llama Bhakti Sadachara. Achar significa comportamiento y Bhakti Sadachara significa comportamiento devocional. Acharya, alguien que enseña con el ejemplo, Acharya. Achar, Sadachar, Bhakti Sadachara significa un comportamiento espiritual, un comportamiento devocional de una persona santa. O etiqueta Vaishnava, como nosotros lo conocemos. Bueno, en otras oportunidades esta fue una segunda sesión, pero digamos que hoy día vamos a tratar este tema, Vaishnavas. Aquí tenemos a mi maestro espiritual, su santidad Navapeshek Swami, Srila Prabhupada y Giriraj, que está aquí en el altar. Esta es una gorda que nosotros cuidamos por un tiempo. Es de un santo Vaishnava que nos la dejó a cargo, se fue a India y nos la dejó a cargo para adorar. Y este es Nrsimhadev, está a cargo de Arjuna en Perú. Y Krishna Balaram, que están aquí. Así que esta es una ofrenda para nuestro maestro espiritual, una ofrenda de predica. Srila Prabhupada, y él es mi maestro espiritual en Buenos Aires, nuevo templo. Entonces, acá hay un verso muy bonito del Srimad Bhagavatam. Que no vamos a leer rápidamente, ¿no? Vamos a ir para allá. A ver, sí. Se va a abrir solo. Muy bien. Voy a repetir conmigo. Vetatvam saumya tat sarvam. Vetatvam saumya tat sarvam. Tatvatas tat anugrahat. Gruyo snigdasya sisyasya. Guravo guhyam apyuta. Pero antes de leer el Srimad Bhagavatam, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la etiqueta? ¿Ah? Recitar la invocación. Conmigo todos juntos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Y este es un verso muy bonito del Srimad Bhagavatam, del capítulo 1, del canto 1, texto 8. Vamos a saltearnos palabra por palabra y vamos a recitar este mantra conmigo. Y porque tú eres sumiso, tus maestros espirituales te han concedido todas las gracias que se le otorgan a un discípulo sencillo. Por lo tanto, tú puedes decirnos todo lo que has aprendido científicamente de ellos. Y porque tú eres sumiso, tus maestros espirituales te han concedido todas las gracias que se le otorgan a un discípulo sencillo. Por lo tanto, tú puedes decirnos todo lo que has aprendido científicamente de ellos. Significado por su gracia Swami Srila Prabhupada. El secreto del éxito en la vida espiritual consiste en satisfacer al maestro espiritual. Vamos a repetir eso porque es tan importante. El secreto del éxito en la vida espiritual consiste en satisfacer al maestro espiritual. ¿Quién está hablando? ¿Quién está escribiendo esto? Srila Prabhupada. Prabhupada escribe los significados de Srimad Bhagavatam. Entonces, esta máxima es una máxima autorizada. El secreto del éxito en la vida espiritual consiste en satisfacer al maestro espiritual. ¿Cómo se satisface al maestro espiritual? ¿Cómo se puede complacer, satisfacer al maestro espiritual? Ofreciendo los servicios. ¿Qué más? Siguiendo sus instrucciones. Ambas cosas, ¿no? Ambas cosas. Siguiendo sus instrucciones y realizando servicio. Y hay un punto más que es importante en la vida espiritual y, digamos, en el hecho de complacer al maestro espiritual. Tat vidi pranipatena pariprasnena sevaya upadiksyante te kyanam kyalinaste
Kyalinasta Tvadarshinaha. ¿Qué significa? Tan solo y hazle preguntas de un modo sumiso, sí. ¿Y qué decía el verso? Sumiso decía. ¿Y por qué tú eres sumiso? Tus maestros espirituales te han concedido todas las gracias que se lo otorgan a un discípulo sencillo. Y el otro verso, el Bhagavad Gita 4.34, Tadvidi Pranipatena Pariprasnena Sevaya. Que uno puede realizar el servicio devocional, pero puede ser un servicio favorable o un servicio desfavorable, ¿verdad? Un ejemplo de un servicio desfavorable: Kansa siempre recordaba a Krishna en todo momento, siempre pensaba en Krishna, pero él pensaba en Krishna como poder matar a Krishna. Eso es un servicio desfavorable. Y cuando uno realiza un servicio desfavorable no hay beneficio, por el contrario. Así es que servicio favorable es con una actitud favorable. Y la sumisión o el ser sumiso como discípulo es importantísimo en la vida espiritual. ¿Solo con el maestro espiritual? ¿Solo hay que ser sumiso con el maestro espiritual? ¿Y qué dice aquí? Y porque tú eres sumiso, tus maestros espirituales, dice tu maestro espiritual, dice tus maestros espirituales, ¿no? O sea, muchos maestros espirituales. ¿Quiénes son los maestros espirituales? ¿Quiénes son nuestros maestros espirituales? El Diksha Guru, que nos da iniciación, el Shiksha Guru, que nos da instrucción, y Shiksha Guru, en última instancia, es cualquier devoto que te enseña un poco de la vida espiritual, favorablemente. Prabhu, levántate temprano. Eso no es favorable. Pero si él te lo dice con cariño, con amistad, sin forzarte, todo voluntario, eso puede ser favorablemente. Y ya él es un Shiksha Guru. Y de esa manera uno puede obtener sus sinceras bendiciones, solo haciendo preguntas inteligentes, también dice Prabhupada, haciendo preguntas inteligentes, prestando servicio, haciendo preguntas, prestando servicio y especialmente siguiendo sus instrucciones. Ese es el secreto del éxito en la vida espiritual: seguir sus instrucciones. Si uno en el inicio de nuestra vida espiritual, como aspirantes a aceptar un maestro espiritual para toda nuestra vida, no entiende claramente este punto de que seguir las instrucciones al maestro espiritual no es un tema de 2 meses, de 3 meses, de 6 meses, o del tiempo que me dura el entusiasmo y después lo abandono. Si no lo entiendo, no debo iniciarlo. Debo esperar hasta que lo entienda bien, que seguir sus instrucciones es lo más importante en la vida espiritual. ¿Y cuáles son sus instrucciones? Las más básicas. A. Cumplir los votos de la iniciación. ¿Cuáles son esos votos? A ver, un voto cada uno. A ver, Augusto, ¿cuáles son esos votos? Cantar las 16 rondas diariamente, como mínimo, no como máximo, como mínimo. Mínimo está bien. Si canta 16 rondas diarias, como mínimo está bien. Puedes cantar más. Una Isidro. Hacer servicio devocional, pero sí, hacer servicio devocional. Ya. Más detalles. Seguir 4 principios, uno de los principios. Un principio, por ejemplo, un principio que debemos aceptar
de los 4 principios religiosos, que son misericordia, veracidad, limpieza y austeridad, un principio que debemos aceptar es no comer carne, huevos o pescado. En realidad es no matar, no generar violencia de ese tipo. Y ese antiprincipio se relaciona con la misericordia. Si tú evitas matar estos animales, ¿qué decir de comértelos? Automáticamente en ti vas a desarrollar misericordia. Cuando veas a una persona, quien sea, puede tener el vestido de un santo y el brillo de un actor de Hollywood y lo que sea, pero si está lastimando cualquier criatura o cualquier entidad viviente, esta persona no tiene misericordia en su corazón. Entonces él se considera que él está rompiendo este principio, o ella, cualquiera de los dos, está comiendo carne de alguna manera, o huevo o pescado. De alguna manera está rompiendo ese principio. Prabhupada era muy agudo para identificar esas cosas. Si alguien no era misericordioso, decía, tú estás comiendo carne. ¿Por qué, Prabhupada? Es muy duro. ¿No es lo que mata y lleva la canción? Eso es interesante. Hay varias personas que comparten el mismo karma. El que mata, el que transporta, el que vende, el que compra, el que cocina y el que distribuye. Todos ellos comparten el mismo karma. Es como si todos hubieran matado. Entonces, cualquiera de esas personas se le considera, pues no, yo soy vegetariano, pero yo solo sirvo, yo no como. Entonces tiene el mismo karma y no se desarrolla misericordia. Y en el otro caso, el otro principio es no intoxicarse. Cuando decimos no intoxicarse, estamos hablando que vamos a desarrollar austeridad. Y cuando decimos no intoxicarse, nos referimos a cualquier alucinógeno, cualquiera. Y es difícil a veces, pero hay que hacerlo. Y si quiero tentar una iniciación, tengo que considerar esto como muy serio. De lo contrario, hay otros procesos más sencillos, ¿no?, donde se nos permite todavía tener ese tipo de práctica. En unos procesos, digamos, creo que los shivaístas todavía ellos toman algunos alucinógenos todavía, ¿no?, porque ellos trabajan la modalidad de la ignorancia, entonces se les permite. Pero en el caso para servir a Krishna, que es lo más puro, hay que estar puro y hay que trabajar con la pureza, y entonces no podemos intoxicarnos ni siquiera con Coca-Cola. Un ratito más, ni siquiera con Coca-Cola, un ratito más. Ni siquiera té. Ay, ¿qué vamos a hacer con té? No, tranquilo, todo con tiempo. ¿Está bien? Todo con tiempo. Una vez ¿No hay distintas clases de té? Sí, ¿Hay natural? Hay muchos té naturales que se pueden. Y entonces, una vez hay un pasatiempo, un devoto tenía un restaurante, creo que era un Govinda, algo así, en particular, no era del templo. Y tenía que vender Fanta, Coca-Cola. Normalmente no toman eso los devotos, ¿no? Guaraná, que es muy rico. Normalmente no se toma, ¿no? Y le preguntaron a Prabhupada, ese devoto está vendiendo esas gaseosas. Y llámalo. Y fue y le dijo, ok, está bien, puedes venderlo, pero no lo tomes. Le permitió vender las gaseosas, pero no consumirlas. No sé si será lo mismo con el terreno.
yo no soy quien para autorizar nada. Solamente mi labor aquí es enseñar lo básico. Yo solo enseño básico, porque estoy en ese mismo nivel. Así que, entonces, el secreto del éxito en la vida espiritual, dice, es satisfacer al maestro espiritual siguiendo sus instrucciones. Y ya van dos principios: misericordia y austeridad. Otro principio de la religión: veracidad. ¿Cómo desarrollamos la veracidad? ¿Qué tenemos que, digamos, limitarnos primero para desarrollar veracidad? ¿No estudió el casino? ¿Ah? ¿No estudió el casino? Juegos de azar. Y por lo menos donde haya apuestas mediante juego de azar, no debemos participar. No debemos participar. Si alguien es muy mentiroso, tiene la tendencia a mentir constantemente, o difamar a personas, o crear historias raras que no son ciertas, esta persona de hecho está practicando algún juego de azar. Definitivamente. Porque la veracidad no se puede desarrollar si es que practicas algún juego de azar. Lo mismo que cuando alguien, digamos, consume algún alucinógeno o algún gratificante también, mucho, entonces no es muy austero. Le pides, hey, vamos al templo, festival de sábado. No, es que hace mucho frío, está lloviendo. Entonces, un poquito de austeridad para ver al Señor no puede hacer. Esta vez es un poquito de austeridad. No estamos hablando de la austeridad de levantarse temprano, bañarse con agua fría. No. Estamos hablando de venir al templo a las 5 o 6 de la tarde. Tranquilo, con paraguas. Y por una bolsa. Pero sí, la austeridad se está perdiendo cada vez más. En Kali Yuga dice que la capacidad de ser austero es muy limitada. Por eso las actividades deben tener gusto para que la gente pueda realizarlo. No lo hacen por austeridad, sino por gusto. Entonces, ¿qué más? Si una persona si es muy dura con los demás, incluso con los animales o con otras personas, es muy dura, sí, muy dura. Entonces, por ahí está rompiendo, está comiendo carne. No, yo no como carne, pero yo soy vegetariano. ¿Qué bocaditos comes? No, solo me compro una galletita. Huevo. Ya, ahí está el tema. Hay que encontrar por ahí. No, yo solo tomo Coca-Cola. Dicen que la Coca-Cola le meten sangre. Sí. Y es más peligroso que eso todavía. No. Si yo no puedo hacer ninguna austeridad, entonces algún gratificante, alucinógeno, cigarrito nomás, pero qué sé yo. Y si no puedo ser veraz continuamente, entonces algo debo estar jugando que de azar. No, yo solo juego póker con mi familia, bro. Y apostamos moneditas nomás de guaraní. No es nada, eso es solamente figurativo nada más para darle emoción. Pero ya, ahí rompe el principio. Y ya no puede ser muy veraz. Y el otro, para decir, cuando llegaba a un sitio y veía algo sucio, decía, acá están cometiendo sexo ilícito. ¿Qué? No, pues, acá están cometiendo sexo ilícito. ¿Por qué? Porque está sucio. Si no hay limpieza, hay sexo ilícito. Así es. En cualquier lugar. Incluso aquí. Si no está limpio, es esto. Puede ser sexo ilícito burdo o puede ser sexo ilícito sutil. Si una persona no se presenta
pulcra, limpio, puedes considerar que él está cometiendo sexo ilícito, sea burdo o sea sutil. No queremos enjuiciar a nadie ni juzgar a nadie, solo estamos repitiendo lo que es, lo que dicen las escrituras. Pero estas cosas tienen que ser repetidas a cualquier aspirante a primera iniciación, porque tiene que saberlo. Si no lo sabes, después ¿cómo vas a saber? Incluso, aunque sea solo para aparentar, o aunque sea solo para evitar que te descubran, puedes ser misericordioso, austero, veraz y limpio. Tan solo por hacer eso, después se te vuelve práctico y se te hace costumbre. Sí, pero No, y uno siempre pregunta, ¿cómo estás? ¿Estás feliz? Y si no estás feliz, la conciencia de Cristo está para ser feliz. Y si no estás feliz, porque algo error estás haciendo, por eso no. Pues está perfectamente planeado para ser feliz. Si no estás feliz, la conciencia de Cristo, que un error está cometiendo. En la práctica algún error estás cometiendo. Si hace tal como él, si no tiene por qué estar mal. Sí. Es un reflejo. Así como lo ven a Prabhu Dhamma siempre alegre. O sea, ese es el reflejo de un devoto, siempre de estar así. No, eso no significa que Prabhu Dhamma no pueda estar molesto un día, o serio un día, o preocupado un día. Pero lo que tienes que es no evaluar, no por un momento, sino evaluar por la constancia. No, por la constancia. Así se evalúa un devoto. No por un momento, sino por la constancia. De igual modo, o sea, Prabhu, yo hice mucho servicio muchos años atrás. No se evalúa por lo que hiciste. O Prabhu, yo voy a hacer mucho servicio en el futuro. Tampoco se evalúa por lo que vas a hacer. Se evalúa por lo que estás haciendo. No por lo que hiciste, ni no por lo que vas, sino se evalúa por el presente, lo que estás haciendo. Entonces, 4 principios, dice Rondas Diarias. Eso es el entendimiento más básico que todo aspirante a la conciencia Krishna debe entender. Y hace un tiempo, algunos predicadores en Perú nos juntamos para, digamos, intercambiar algo está pasando con el Sankirtan, no están dando bien el Sankirtan y nos juntamos, éramos como 30, vino un devoto de Estados Unidos, hizo una comida y nos juntamos y se hizo unas dinámicas, llenamos lluvia de ideas para ver los motivos por los cuales el Sankirtan no estaba funcionando, por qué no estábamos haciendo más devotos, porque todos los devotos que estaban viniendo eran devotos como que amigos de Krishna. Amigos de Krishna es un título que nosotros los llamamos los devotos ya con un cierto tiempo de antigüedad, los llamamos aquellos que por mucho tiempo están con los devotos pero no se animan todavía a iniciarse, ¿no? Y a veces cantan ronda, a veces sí en los principios, a veces no. Y también aquellos devotos que han tomado primera iniciación o segunda iniciación y su estándar ha caído al punto en que ya no se les considera como devotos iniciados porque ya no cantan rondas o siguen principios, entonces ellos también caen en ese mismo, digamos, categoría amigos de Krishna. Entonces nosotros estamos analizando por qué está pasando esto, y uno de los, digamos, factores que estaba produciendo eso era que los cursos de bhaktas, los cursos de aspirantes primera iniciación cada vez eran más ligeros, duraban 3 días, duraban una semana, muy ligeros. Entonces rápido se va, como escuchan, rápido se va. Y esto es de constante repetición. Nosotros, ¿y qué pasaba antes con los devotos? Prabhu, ustedes han vivido en Ashram, esto lo escuchaban todos los días, en la mañana, todos los días, en la tarde, por años. Por eso es que están aquí.
no lo escuchabas, no ibas al seminario de 3 días y después no lo volvías a escuchar y acababa un año. No, todos los días escuchaba. Y eso, esa constante repetición. Y también otro punto importante es que los profesores que enseñan este punto deben ser profesores que tengan el deseo de querer que estas personas que van a tomar primera iniciación tomen este beneficio. Si esta es una persona que solamente va a tomar un beneficio y no esperar el beneficio de sus oyentes, no va a entrar el conocimiento al corazón. Estos cursos no deben, Prabhupada decía que estos cursos deben ser gratuitos, no podemos cobrar por enseñar conocimiento espiritual, porque hay un conflicto de interés. Ya el educador ya no está pensando mucho en educar, sino en cuándo me vas a pagar. Ya pagaron, si no, no doy clase. Así es en Perú, pagar. Entonces, pero cuando uno se libera de ese interés, hay un deseo sincero de que sí tomen este beneficio, así como uno lo tomó, ¿no? Yo recibí este curso, ¿cuántos? 10 veces por lo menos, con un devoto, con otro devoto, y con primera y con segunda iniciación me metí ahí, igual, me gustaba escuchar. Cuatro principios. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur ha cantado lo siguiente en sus 8 estrofas acerca del maestro espiritual. Ofrezco mi respetuosa reverencia a los pies del loto de mi maestro espiritual. Solo por satisfacerlo a él puede uno complacer a la personalidad de Dios. Y cuando uno no lo satisface, únicamente hay desastres en el sendero de la iluminación espiritual. ¿Qué no parece claro de esa afirmación? Sí, podemos servir. Yo creo que sí, podemos servir. Sí. ¿Y qué no parece claro de esa afirmación? O sea, solo por complacer al maestro espiritual no complace a la personalidad de Dios, y si no lo complace al maestro espiritual, hay desastres en el sendero de la iluminación espiritual. ¿Qué no parece claro? Eso debe estar clarísimo, ¿verdad? Si no es claro, no debo, ni si no lo tengo claro, no tengo que iniciarlo, no. Por favor, espera un tiempo, no te inicies todavía. Si no, va a haber desastres en tu sendero de la iluminación espiritual. Porque uno puede crecer espiritualmente torcido. La plantita de Bhakti crece, pero torcido. En vez de dirigirse al mundo espiritual, se va dirigiendo de nuevo a la tierra. A la tierra. ¿Por qué? Porque está contaminada con ofensas, contaminada con deseos materiales, contaminada con caprichos. Existen estas cosas, contaminación en la vida espiritual. Tratar de vivir la vida espiritual caprichosamente existe. O sea, a mi capricho, a mi manera de ser, a mi modo, yo voy a hacer vida espiritual. Y no como lo indican el maestro espiritual, los acharyas. Cuando uno lo realiza a capricho, entonces la planta crece, pero volviéndose. Entonces no va al mundo espiritual. Y tenemos que reconocer eso. Un momento, hay puntos que hay entre los devotos que tenemos que reconocerlo. Es más fácil comenzar de cero y empezar a crecer tu plantita bien cuidadita, sabiendo bien cómo tenemos que cuidarla. Pero ya es difícil, ya cuando está crecida, ¿verdad? Y tengo todos estos anartas, malas cualidades. ¿Cuáles son esas malas cualidades? Puedo ser devoto, tutila, sika,
toda ropa devocional, pero ¿cuáles son esas malas cualidades? Envidia, codicia, ira, lujuria, orgullo, ego falso. Hay una principal: la tendencia a criticar a los demás. Esa tendencia genera ira, genera codicia, genera lujuria, genera todo lo que se menciona. La tendencia a criticar. Y en el principio hay dos tipos de crítica. Vamos a decir tres. En el punto medio, la crítica analítica. Criticas lo que sucede, lo que pasa, incluso de cualquier persona. Y pues, está vestido bien, me gusta. Es una crítica de lo que pasa. La crítica constructiva es: y está lindo ese celeste color devocional, ¿no? Y la crítica, digamos, la criticonina, la crítica ya en la modalidad más baja, es mira cómo se viste. No debería venir así a tener cómo se viste. ¿Han visto los pitufos? ¿Conocen a Gargamel? Gargamel, ¿no? Sí, Gargamel, se llama Gargamel. Nosotros en Perú le decíamos Gargamel. O el otro pitufo renegón. Que odio esta alfombra, esta mesa, odio este micrófono, odio. Esa es más o menos la naturaleza de un crítico. Odia todo, no hay manera de que encuentre un poco de néctar en algo, ¿no? O sea, alguien puede estar lindísimamente vestido, pero tiene una manchita aquí, y él no va a ver todo, va a ver la manchita. Y puede que él tenga una campera, se dice, ¿no? Una campera con 5 manchas de esas, pero él está viendo la manchita, no ve sus 5 manchas. Ese es un crítico. Y ese es un alerta peligrosísimo en la vida espiritual. Tenemos que abandonarlo. Y en la vida espiritual hay niveles. Ese nivel del criticón, el nivel bajo de la crítica, tenemos que salir y descartarlo completamente. Por lo menos ubicarnos en la crítica analítica. ¿No? ¿Qué sucede? Hago un análisis, críticas. Sí, está pasando eso. Sí, el devoto es así. Sí, el devoto es así. Cuando uno es más avanzado, no critica. O sea, se priva. Se muerde la lengua, ¿no? Ya no. Y cuando vamos a cantar para que podamos tomar Sarira Vidya Yadriya Tajikam Yepele Visa Sabre Karmadiyuati Lomo Surti Tekiyeta Katina Sansare Krishna Marademu Korivali Yuyo Saprasanandilvai Senamritupo Radhishamunagao Prema Kochetananitai Jaimai Sriva Prasanki. Hay 3 mantras que debemos aprendernos sí o sí. Sí o sí. El primero es el Mahamantra, Hare Krishna. Muchas gracias. El segundo, Panchatattva Mantra. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gautam. Y el tercero, Sarira Vidya. Entonces, y vamos a avanzar de a poquito, pero bien detallado. ¿Para qué? Vamos a darle vueltas de todas las maneras a esta filosofía para que quede, no se olvide, y también no quede teóricamente, sino que quede desde un punto de vista de que ahora sí podemos tomar prasad, por favor. Para tomar yo voy a seguir hablando, ¿ya? Así es que, entonces, no queremos que nadie se inicie y después esté pasando por desastres en su vida espiritual, en su sendero de iluminación espiritual. No queremos. Por supuesto que no podemos privarnos tampoco. Pueden tomar
pasa, no hay problema. O sea, eso va a pasar también. Algunas veces vamos a tener que, digamos, vivir un poco nuestro karma pasado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, digamos, tenemos que evitar por lo máximo que podamos evitar. Yo he sido muy afortunado porque yo llegué en una generación a la conciencia de Krishna en la que muchos devotos mayores cometieron muchas faltas, en la que yo no debí involucrarme tan solo viendo. Yo vi que ellos cometieron esas faltas y todos los devotos de mi generación vieron que estos devotos cometieron esas faltas y ya sabíamos que eso iba a pasar después, entonces no cometimos las mismas faltas. Entonces, ellos eran muy nuevos, entonces no conocían, no estaban formados y cometieron esas faltas y hubo lo que se dice acá, un desastre en su sendero espiritual. Pero en mi caso yo fui muy afortunado porque mi generación no tuvo que vivir esos desastres espirituales porque evitamos cometer esas faltas, ¿no? Porque ya lo habíamos visto esas malas experiencias. Y parte de eso es este curso también, de que queremos evitar que ustedes o que la mayoría tenga esas mismas experiencias y evitar esos desastres. Por eso cada vez las generaciones o pueden ser mejores y si no somos cuidadosos, atentos en el cuidado y protección e información de los devotos, puede ser peores. Por eso la formación, la educación es muy importante. No solo a los nuevos, sino a los viejos también, sino recordar es como una ducha fría renovadora en un clima cálido, como refrescante, ¿no? Te vuelve uno vuelve a escuchar lo mismo y a veces quizás uno se sintió un poco distraído en su práctica y esto puede renovar su espíritu. La idea es eso, quien sea que se siente en el Vyasasana a hablar estas cosas no lo hace por un sentido de ego falso, de egoísmo, etcétera, sino todas estas cosas que se dicen aquí en Vyasasana son para que todo lo que escuchamos, incluso el que habla, renovemos nuestro espíritu devocional, nuestro entusiasmo, principio. Yo fui monaguillo, pero no. ¿Tú fuiste monaguillo? Sí. Qué lindo. Como 12 años. Yo tenía 12 años y escuché del padre del reverendo José Mario Gómez, en la ciudad. La primera vez que escuché, siempre que la iglesia cristiana sigue su renovación. Renovación. Devotos. De tanto en tanto hay que renovarse de nuevo. Y de ahí viene también esa música, comenzar de nuevo. O sea, no, aquel que se halla que ya está arriba, está fluctuando, está mal. O sea, renovación es, no sé, algunos devotos recordar cuando era Bhakta y vivir como Bhakta y de nuevo y así. Es un cambio. No te dicen no al plato. ¿Para mañana? Pero... ok. Mañana nos hace poco. Y yo vi en Perú ya los últimos tiempos, en varias ceremonias de iniciación donde se deben iniciar devotos, entraban devotos antiguos también. Y uno se preguntaba. Y el maestro espiritual decía, bueno, y por ejemplo así, ¿no? Digamos, y Mukunda Prabhu, acérquese por favor, va a renovar sus votos. Ya tenía segunda iniciación, ¿no? Va a renovar sus votos. Y cantaba le volvía a preguntar para renovar. Y escuchaba de nuevo Gayatri para renovar sus votos, para ponerse serio. Y también hay en una conciencia de Krishna está de moda. Está de moda renovar. Pero uno también puede ir ante el altar, renovar sus votos con su propio maestro espiritual en el corazón,
con el Señor. Cada día es una oportunidad nueva de renovar su entusiasmo. Cada día, ¿no, Prabhu? Es necesario con el tiempo, ¿no? Todos los días renovar. Hoy día no fue tan bueno. Hoy día no estuve bien. Tuve varias pruebas. Krishna me probó para ver cómo reaccionaba ante estos estímulos y no pasé la prueba. Jalé se dice acá también. Desaprobé los exámenes de Krishna. Hoy día, pero mañana voy a ver qué tal lo hago. Yo me despierto con un entusiasmo renovado cada día. Y ahí tenemos que tener como un espíritu chatresco también. Cada día voy a levantarme temprano. Y porque si no nos levantamos temprano, todo se echa a perder. Y ese es otro punto que tiene que conocer cada aspirante a iniciación, porque hubo 20 años, los últimos 20 años, yo vi muchos aspirantes a iniciación a ser muy estrictos antes de la iniciación. Y después de la iniciación duró poco, unos meses, y después abandonaron. El levantarse temprano, el espíritu ese de practicar vida espiritual cada día con entusiasmo renovado, lo abandonaron. Y ahí uno evalúa que no hubo una comprensión adecuada de estos cursos, de esta filosofía, del hecho de complacer al maestro espiritual, de lo beneficioso que es complacer al maestro espiritual y de lo peligroso que es no complacer al maestro espiritual. Únicamente hay desastres en el sendero de la iluminación espiritual. Y uno tiene que tener claro eso. Por consiguiente, es esencial que el discípulo sea muy obediente y sumiso con el maestro espiritual genuino. Srila Sutta Goswami llenó todos estos requisitos como discípulo, y en consecuencia sus eruditos y autorrealizados maestros espirituales tales como Srila Vyasadeva y otros le concedieron todas sus gracias. Los sabios de Nai Misaranya estaban seguros de que Srila Sutta Goswami era genuino, por lo tanto estaban ansiosos de oírlo hablar. Y esta es parte de la historia del Srimad Bhagavatam, que no la vamos a tocar porque para tratar solamente enfocar en el punto. Y vamos a hacer un intercambio de todo lo que hemos hablado al respecto. ¿Está bien? ¿Qué es lo? Empezamos por los devotos mayores. Estás comiendo. Voy a preguntar a la pregunta. ¿Qué es lo principal? ¿Qué es lo principal que debe conocer de todo lo que hemos hablado? Todo lo que hemos hablado. Un discípulo. Lo principal que para poder iniciar. Ok, conoces eso, ya puedes iniciarte. Bueno, primero uno tiene que conocer la filosofía básica. La filosofía básica, que es cómo se encuentra en el momento en un cuerpo material, que tienes varias energías que están mezclados con ese cuerpo, y cómo actúan las modalidades, y de dónde venimos, y qué preparación tenemos qué condicionados estamos así en este cuerpo, y cómo actúan las modalidades y cómo afecta la mente, la inteligencia, y cómo el ego falso. Como es muy importante saber una filosofía en sí primero también, porque muchos abandonan el proceso por una comprensión incompleta de filosofía también. Porque ¿para qué tiene que tomar un voto así para poder tomar una relación profunda con el maestro espiritual? Porque es una que el alma espiritual es originalmente pura, pero por estar acá en el mundo material
de mucho tiempo se han contaminado de una u otra forma en todos los sentidos, están penetrados esas malas cualidades, y para esas malas cualidades, para deshacerse de ese, uno tiene que tomar primero esos, que estamos hablando de esos 4 principios burdos, porque esos 4 principios burdos tampoco es un avance espiritual, sino de ahí puede empezar a poder tener algo más elevado, como más sutil, más elevado. Más elevado, así, ¿no? Porque no seguir esos principios básicos, así, no te permite entrar a algo más elevado, así. Yo entendí ese al principio, como yo hace que vivía en el Arden, y como ustedes dicen, me hice acordar que todos los días escuchamos esa clase de Bhagavatam, así, porque alguna vez se dice que los devotos te lavan el cerebro, pero lavan porque están sucios. Sí, porque estamos así contaminados con toda la mala información o malas, así la situación, o mala, así con todo del mundo material que están llenos de contaminación que puede cubrir el alma espiritual. Y sí, Sambandha Kyana, Avideya y Prayoya. Y lo que usted habló se llama Sambandha, que es la parte básica, ¿no? Si no conocemos que somos almas espirituales, que existe un Dios supremo, que hay energías del Dios supremo y cómo nos relacionamos con esas energías. Entonces, el siguiente paso es práctica, que es Avideya. Y no podemos practicar si es que no hay ese conocimiento, Sambandha, que es un conocimiento no teórico, sino conectivo. Por conocer eso uno se conecta. Pero vamos a hablar de eso a poquito. Ok. Es importante encontrar un maestro espiritual para mí. O sea, mi maestro espiritual es importante. O sea, yo tengo que encontrar mi propio maestro espiritual, cada uno. Sí. Eso es más importante que... Es como si fuera... Es más difícil que buscar una esposa, o un esposo. Es difícil. A veces nos llega, pero cuando estás en búsqueda es muy difícil encontrar un esposo adecuado, una esposa adecuada. Incluso un maestro espiritual es mucho más difícil. Pero si el maestro espiritual es fidedigno y pertenece a una asociación, vamos a ver eso. Ok, vamos a ver. Shiva Ki. Balaram, el hermano de Krishna, es una expansión de Krishna y él se le considera el maestro espiritual original. Él se expande o se manifiesta como el maestro espiritual interno que está en el corazón, Paramatma, y como el maestro espiritual en sí, como el guru. Todo guru o maestro espiritual fidedigno que pertenece a una sucesión discipular fidedigna es considerado una manifestación de Balaram, una manifestación externa. Cualquiera que él esté conectado es un gurú adecuado. Pero ¿por qué es difícil entonces encontrar? Porque es difícil encontrar un maestro espiritual fidedigno, uno. Pero también es difícil encontrar a alguien que te inspire, que con su carácter, su manera de ser, te inspire, ¿no? Y Carola me trajo mi almuerzo, hoy día no almorzamos. Igual conmigo. Dale. Mañana, antes que acabe esto, mañana vamos a ir a la finca, están invitados a la granja Amistad. ¿Ah? ¿Se canceló? ¿Se canceló? Para el próximo. ¿A la próxima semana? Porque marca lluvia otra vez. Ah, ¿se desbordó? No, marca lluvia mañana. Dice que
No me acaba de llover para mañana, pero parece que cambió va a ser la lluvia esta mañana. Ya, y la madre canceló. Y canceló para la próxima, porque así ya podemos hacer con Maharaj. Ok, con Maharaj, está bien. Entonces, cancelado. Y dale, mañana vemos que cada día es un día, bueno, Krishna siempre. Balaram es el hermano mayor de Krishna, el representante del Guru Tattva, el Guru original. Como el Dios servidor, pertenece a la categoría de Vishnu Tattva y es igual a Krishna en todo, excepto su color. Y acá hay una información que hemos estado hablando los días sábados, leyendo el Chaitanya Charitamrita, pero vamos a ir las cualidades que tiene que tener un maestro espiritual. ¿Quién es un guru? A ver, un guru es un devoto puro de Krishna. Tiene que ser un devoto puro de Krishna. O sea, alguien que está entregado. ¿Quién es un devoto puro de Krishna? ¿Ah? Que conoce la ciencia de Dios. ¿Sí? Un devoto puro de... Según lo que dicen los acharyas, y que a partir de un devoto, a partir de Madhyama Adhikari, ya se le puede considerar como ese devoto al que Krishna le habla a Arjuna: mi devoto jamás perece, Madhyama Adhikari, que nunca de nunca. Pero más abajo, incluso un Madhyama Kanista, o quizás Kanista Adhikari, o menos que Kanista Adhikari, todavía caen. No se le puede considerar todavía devotos puros. Bhaktivinoda Thakur hace una categoría, él da una categoría adicional de 3 clases de devotos. Los que son, de como hemos hablado, los clásicos amigos de Krishna, ¿no? Que son amigos de los devotos, que aceptan a Krishna como Dios, aceptan todo, les gusta todo, pero no se rinden a practicar el proceso espiritual tal como debe ser. Otro es los familiares de los devotos que también aceptan yo hablé el otro día de mi primo, ¿no? Mi primo es muy inteligente, leyó el Bhagavad Gita, muy inteligente, y él entendió: sí, primo, me dice, yo acepto que Krishna es Dios, pero yo no puedo dejar mi cervecita, no puedo dejar mi carnecita, así que tranquilo nomás, yo voy a mantenerme ahí. Un tipo sincero también, ¿no? Esa categoría, que aceptan a Krishna pero no siguen el proceso, ¿no? Y la otra categoría es incluso aquellos que ya se iniciaron, que hasta pueden tener segunda iniciación, o pueden tener 50 años en la conciencia de Krishna, pero no practican el proceso, dejaron de practicarlo. También ellos son considerados, estas tres clases, como devotos que están ubicados en la energía material, devotos materialistas. Y después está el otro devoto que es por encima de ellos, es el devoto Kanista Adhikari. Devoto Kanista Adhikari es un devoto fiel a su maestro espiritual y a Krishna, fiel, y es sincero y estricto. O sea, él sigue los 4 principios y canta 16 rondas diarias, pero no sabe relacionarse con otros devotos. Él siempre está cometiendo ofensas, es un poco envidioso, pero él es estricto. O sea, yo no puedo decir que soy Kanista Adhikari o devoto de tercera clase si no estoy siguiendo las reglas de la revolución. No estoy en esa categoría de Kanista Adhikari. Kanista Adhikari es un devoto sincero y fijo en seguir, pero solo que es envidioso, no se relaciona bien. Si yo no canto, dice Roland, y no sigo los 4 principios, no soy Kanista Adhikari, soy menos que eso, devoto materialista, que puede que me haga devoto en el futuro o no, puede que me conecte con otros. Conozco a los musulmanes, voy al templo de los musulmanes y le agarro más cariño a los musulmanes, me inicio como musulmán, puede pasar eso, o como cristiano, o como cualquier otro proceso, un banda, por ejemplo, lo que sea. Desde Kanista Adhikari todos pueden caer,
voy a cambiar de fe. ¿No? Pero alguien que pretenda decir, yo soy canista, y canista es una posición ya, canista incluso, es una posición elevada, porque entre nosotros sabemos que es duro seguir los 4 principios, es duro cantar 16 rondas diarias, es una lucha constante cada día, cada semana, cada mes, cada año. Y si hago eso, me vuelvo un canista de carne, porque todavía soy criticón, envidioso de otros, etc. Pero si ya no soy criticón, no, o sea, y tengo mi envidia, pero la manejo, no, ya no estoy hablando de otros, estoy tratando de relacionarme bien, entonces voy camino a Madhyama Adhikari. A partir de Madhyama Adhikari, un devoto que ya ve néctar, ve miel y ve veneno en todos, y el veneno lo deja de lado y solo saborea la miel de cada persona, no solo entre los devotos, de cada persona, incluso de los animales, de cualquier cosa. No. Oye, esa mesa está rota, pero qué bonita que es. Así es un Madhyama Adhikari, ¿no? En vez de decir, oh, esa mesa está rota, qué fea. No, esa mesa está rota, pero es muy bonita, alguien la debe haber hecho, un experto, qué sé yo. Es un Madhyama Adhikari, siempre aprecia la miel. Ese es un devoto puro, Madhyama Adhikari. A partir de ahí. Pero este devoto puro que se convierte en un gurú debe ser más que eso. Más que eso. ¿No? Él debe ver a todos como devotos. Y es un devoto puro de Krishna. Y también debe pertenecer a una sucesión discipular autorizada. Y son 4 sucesiones. Una ya no está, ¿no? La Brahma Gaudiya Sampradaya, o la Brahma Sampradaya, la Shiva Sampradaya, la Rudra Sampradaya y la Sri Sampradaya, ¿no? No, la Kumara Sampradaya. Así es. Entonces, Shiva y Rudra es la misma. Brahma, Shiva, Kumaras y la Sri Sampradaya. Las Kumaras ya no existen, no vamos a encontrar esas Sampradayas, ya se perdió. La Shiva Sampradaya es muy difícil encontrar una conexión a esa Sampradaya fidedigna. Y también la Sri Sampradaya sí la puedes encontrar todavía en el sur de la India. Nosotros pertenecemos a la Brahma Sampradaya. Vamos a ir estudiando un poquito eso. Así que si un maestro espiritual pertenece a una de esas 4 Sampradayas o líneas de sucesión discipular que vienen desde Krishna, es un maestro espiritual, un gurú fidedigno. Él debe enseñar lo que dice el Shastra. ¿Especula? ¿Ah? Con base. Filosóficamente. Puede extender la filosofía, ¿no? Que eso se le llama especular con base, en base a las escrituras. Pero no especula en base a su ego. Y que esté en argumentos que estén fuera del Shastra. Todo su formato, intelectual está basado en el Shastra. Él es un acharya, o sea, su vida es ejemplar, tiene que ser ejemplar, si no, no puede ser un maestro espiritual. Él tiene que acabar con las dudas de los demás, especialmente de sus discípulos. Cualquier pregunta que tú puedas hacerle, él tiene que acabar con esas dudas. Y él tiene que siempre presentarse como un representante de Krishna. Si él dice, adórenme que yo soy Dios, no, yo soy un sirviente de Dios. Siempre se presenta como un representante de Krishna. Esas son las 6 principales cualidades que debemos encontrar en un maestro espiritual. Si están buscando un maestro espiritual, estas son las 6 cualidades que deben, poner a prueba a un maestro espiritual. Un discípulo debe poner a prueba a su maestro espiritual y su maestro espiritual debe poner a prueba a su discípulo para ver si ambos pueden tener la conexión. Ahí nos vamos a quedar hoy. ¿Está bien? Ahí nos vamos a quedar hoy. ¿Alguna pregunta, comentario, duda? Me distraje con mi todo. ¿Te distrajiste comiendo? Comí todo al final. Ah, sí. Pregunta, Viviana. Viviana.
Viviana, pregunta, ¿cómo le entiende? Muy claro. ¿Sí? Isidro, ¿sí? Algo que no estén de acuerdo. Viviana, ¿en qué no estás de acuerdo? ¿O qué le podríamos agregar ahí como una característica o una cualidad de un gurú? ¿Ah? Da una pregunta. Completo ahí. ¿Algo que le podemos agregar? ¿Algo más? Guru. Bueno, el camino es un Dhamma Adhikari, ¿no? Está elevado, como dijiste, que vea todo como siervo de Sí. Krishna. Y en el néctar de instrucción Prabhupada, Solo para dar un ejemplo, sí, Prabhupada al inicio era tan misericordioso, bueno, siempre fue misericordioso, pero él se conformaba con que la persona, luego de 3 meses, los primeros que fueron iniciados, todos quedaron entusiasmados de ser iniciados, y él le dio una gran misericordia a un visitante. solo por preguntarle, ¿no? Sí, le dijo, así, bueno, mañana tenemos iniciación, dijo, porque ya tenía unos devotos avanzados ya así. Y el visitante dice, yo puedo ser iniciado. Allá al fondo levantó la mano y yo puedo ser iniciado. Y depende, te quiero hacer una pregunta. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Krishna? Krishna es la suprema personalidad de Dios. Muy bien. ¿Y tú quién eres? Yo soy siervo de Krishna. Vas a ser iniciado mañana. Lo inició. Una vez izquierda. Y muchos, Fue sincero y dijo... muchos devotos al inicio incluso no sabían de los 4 principios, fueron iniciados así, ¿no? Prabhupada fue muy misericordioso al inicio, después fue un poco más estricto, ¿ya? Cada vez más estricto. En el caso de que tiene que ser un Dhamma Adhikari, ese es el óptimo, ese es lo que uno espera. Pero en el néctar de la instrucción, Prabhupada dice que uno debe buscar un maestro espiritual Uttama, pero si no hay, por lo menos un Madhyama Guru, sí. Un Madhyama Guru. ¿Sí, Prabhu? Pero por ahí, no sabes cuando leí que cuando consigo, por solo hecho de por estar asociado con si la Prabhu directo es una persona común. Y muchos de esos discípulos, voy a nombrar uno solo nomás, se llamaba Michel Graham. No, él no sabía los 4 principios, se enteró después, fue iniciado y se enteró después. Y digamos que lo engañó Prabhupada, se podría haber molestado de irse, o puede que como no estaba bien preparado, caerse, ¿no? De su... Hoy día se llama Mukunda Goswami y es uno de los discípulos de Prabhupada que todavía están viviendo y más santos que hay, es muy santo. Ya no viaja, creo que ya no inicia, vive en Australia, ya está en su etapa en que está preparándose para ya retirarse, está escribiendo y para partirlo, está en esa etapa. Y él es uno de ellos, por la misericordia del maestro espiritual, por complacer al maestro espiritual. Y ese es el primer devoto en Occidente que no era Prabhupada, que abrió un templo para la conciencia de Krishna. O sea, el primero fue Prabhupada, pero el primer devoto occidental que abrió un templo, y eso fue en San Francisco, fue Michel Graham, o sea, Mukunda Goswami, junto con otro grupo de devotos. Y también él participó en ese grupo de parejas grijastas que se fueron a Inglaterra y conocieron a George Harrison, muy amigo de George Harrison. Y vamos a ver un poquito la novela. ¿Quieren ver la novela de Prabhupada? ¿Sí? Vamos a dejar aquí. Granta Rashma Bhatanki y Srila Prabhupada ki Premananda.